Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Acompáñame de favor a la carta de Judas. Vamos a estar, como bien lo decía el pastor Ever, avanzando en esta carta de un solo capítulo. Ya estamos el día de hoy es el tercer mensaje de 5 que estaremos dando de la carta de Judas, así que ya vamos más adelante de la mitad. Vamos a leer todo Judas como lo hemos estado haciendo en los últimos 2 semanas, aunque solamente el día de hoy vamos a considerar los versos 12 hasta el verso 16. Espero que hayas estado escuchando, repasando los mensajes que se nos han predicado, se han estado compartiendo en los grupos de discipulado. Así que si necesitas escucharlos, volverlos a oír, acércate con tu líder, te lo puede compartir, o incluso el pastor Ever también puede compartírtelo. La semana pasada dimos inicio a la primera parte de identificando a los apóstatas. La semana pasada el pastor Emanuel dio algunas maneras en que la iglesia del Señor puede identificar a estos infiltrados, apóstatas, de manera que podamos cuidarnos de ellos. El día de hoy continuaremos con la parte 2 y estaremos viendo una serie de características que nos ayudarán también a identificar a esos apóstoles. En la década de los 40, hermanos, en la ciudad de Massachusetts en Estados Unidos existió un hombre muy famoso. Quizás para ti no lo es, pero para su época era extremadamente famoso. Se llamaba Ferdinand Waldo Demara. Este hombre fue tan famoso debido a su habilidad para engañar a otras personas, haciéndose pasar por diferentes ocupaciones o diferentes personas sin tener la formación necesaria para las distintas áreas en las que él se hacía pasar. Se hizo pasar por cirujano, se hizo pasar por un profesor de psicología y de hecho impartió clases en una universidad muy reconocida de esa época por varios años sin tener la formación de psicólogo. Se hizo pasar por un monje, se hizo pasar por un guardia de la cárcel y la lista podría seguir de todas las maneras en que este hombre engañó a personas haciéndose pasar por algo que él no era. Más tarde él se volvería aún más famoso cuando su vida como impostor fue llevada al cine en la película El Gran Impostor, que salió en 1961. La historia cuenta que el primer engaño que hizo este hombre fue en contra de su propio papá. Dice que cuando estaba en 8º año del colegio, había la tradición de que los de 8º tenían que darle un presente a los de 7º año. Así que como él no tenía dinero y deseaba darle ese presente a sus compañeros, fue a la bombonería más cara de su época, del lugar donde vivía, donde por cierto su papá tenía crédito, así que pidió que se hicieran cajas con bombones arregladas para que pudieran ser llevadas o enviadas a todos sus compañeros, no solo a uno, sino a todos. Finalmente firmó la firma de su papá, la bombonería accedió al ver la firma, mandó todos los regalos y después a fin de mes fue y cobró una deuda enorme a los padres de este joven. Él fue castigado todo el verano, así que la primera gran estafa o gran engaño fue en contra de su propio padre, que sufrió mucha pérdida debido a que él suplantó su identidad, él firmó y esto engañó a los de esta tienda. Este hombre, hermanos, aparentaba ser alguien que no era, tener una vida que no tenía, con el fin de obtener beneficios propios, pero cuando fue arrestado y finalmente juzgado, pagó
todos estos engaños que él había cometido. Así que, hermanos, lo que vemos en la carta de Judas es algo similar. Judas nos presenta a unos hombres que él llama apóstatas. Y estos hombres son maestros del engaño, impostores que aparentan una vida que no poseen, que aparentan ser cristianos, pero no lo son, lo hacen para obtener beneficio propio. No obstante, Judas nos dice que toma tiempo para darnos cuenta de que estas personas nos han engañado. De hecho, podríamos nosotros estar siendo engañados por alguno de estos y no darnos cuenta. Es por eso que Judas toma el suficiente tiempo y nos da una gran lista de características de estos falsos maestros, de estos apóstatas, de manera que nosotros podamos identificarlos, apartarnos de ellos para no ser presa de su engaño y no tener pérdidas como las tuvo el padre de Ferdinand. Así que, hermanos, eso es lo que Judas nos mostrará en nuestros versículos del día de hoy. Si haces en la carta, vamos a leer desde el verso 1, dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzan al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Versos 12. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando baquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor viene con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque hoy tenemos delante de nosotros tu palabra tan clara, Señor, para poderla recibir el día de hoy. Rogamos prepares nuestro corazón para ello. Señor, que nuestro corazón pueda ser enternecido al escuchar tu palabra.
y que pueda ser también recibida cada una de ellas de manera que dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón, examinar nuestras obras, de manera que nos aseguremos que estamos caminando como tú nos has llamado a hacerlo, Señor, honrándote a ti y viviendo en piedad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Si estás tomando nota, la idea central de nuestro mensaje de esta mañana es la siguiente: Cristo juzgará a los impostores que aparentan piedad, pero viven impíamente. Cristo juzgará a los impostores que aparentan piedad, pero viven impíamente. Hermanos, esta verdad estaremos viéndola a lo largo de estos versículos. La idea de Judas es que Dios va a traer juicio en contra de estas personas. Así que vamos a considerar nuestros versículos en 3 secciones. Esta porción que leímos del verso 12 al 16 es lo que normalmente llamamos en la predicación un sándwich. Es decir, que tenemos pan arriba, pan abajo, y al centro tenemos lo que sería la proteína, la carne, el jamón, lo que ustedes gustan poner a su sándwich. Así que vamos a considerar primero las dos porciones de pan, es decir, al inicio tenemos versos 12 al 13, consideraremos la aparente vida de los apóstatas, versos 12 al 13, y después nos saltaremos hasta el verso 16 y consideraremos la insatisfecha vida de los apóstatas. Y al final nos vamos a centrar en los versículos 14 y 15 y consideraremos el juicio reservado para estos apóstatas. Así que dicho esto, vamos a nuestro primer punto, versos 12 y 13, la aparente vida de los apóstatas. Judas nos presenta en estos versículos 5 metáforas que nos muestran que los apóstatas son personas que no se muestran tal cual son. Es como si tuvieran una máscara, un disfraz, y aparentan algo que no son. Dan señales de su verdadera naturaleza, pero no se muestran tal y cual son. Por ejemplo, Judas nos dice que ellos son como escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Estos ágapes eran reuniones donde la iglesia se reunía a compartir el pan. Ustedes ven esto en Hechos capítulo 2 y en adelante, compartían el pan todos los días, estaban juntos, y muy probablemente también era donde compartían la cena del Señor o celebraban la cena del Señor. Así que lo que dice Judas es que ellos están entre ustedes celebrando la comunión con el Señor como escollos ocultos. ¿Qué es un escollo? Un escollo es una roca o un arrecife que está sumergido bajo el agua y solo deja ver una parte de lo que es su masa o su tamaño. Estos arrecifes normalmente son peligrosos para los que tienen barcos. De hecho, los capitanes se alejan lo más que pueden de estos arrecifes o escollos, de manera que el aproximarse más de lo que quizás les permite ese arrecife puede acabar en un trágico accidente o naufragio. Es por eso que Judas les dice a estos hermanos o a la iglesia: ellos están entre ustedes como esos escollos. Ahora, Judas no está diciendo que los falsos profetas o que estos apóstatas no se pueden ver. Sí se pueden ver, dan señales de su verdadera naturaleza, pero no se muestran tal cual son. Hay una parte oculta o que aún permanece oculta, pero eso que dejan ver, hermanos, es suficiente para que la iglesia pueda detectarlos y pueda ubicarlos. Es por eso que debemos tener cuidado y prestar atención a esto que Judas nos está llamando. Hermanos, al igual que los barcos que se acercan demasiado a esos escollos pueden naufragar,
aquellos hermanos que se acercan con demasía a estos apóstatas, a estos impostores, pueden sufrir pérdida y terminar naufragando por un tiempo en su fe. Así que debemos tener cuidado con estas personas que Judas nos dice que son como escollos ocultos. Y luego Judas nos dice que además de ser escollos ocultos, son como pastores que se apacientan a sí mismos. Es decir, que ellos no se preocupan por los demás, ellos están más preocupados por su bienestar, ellos no se someten a la autoridad del Señor ni a la autoridad de la iglesia, ellos se apacientan solos, ellos se preocupan solos, ellos buscan para sí lo que necesitan solos, de manera que ahí están únicamente y exclusivamente para obtener beneficio del pueblo de Dios. Y Judas continúa diciendo, no solo son escollos, no solo se apacientan solos, también son nubes sin agua y árboles muertos. En el verso 12, en la parte B, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas usa estas dos metáforas para enfatizar una misma cosa, que estos hombres prometen algo que no tienen. Son como esas nubes que prometen agua, pero que son llevadas por el viento y no dejan agua porque no poseen aguas en ellas. O son como árboles que están secos, desarraigados desde la raíz y no pueden producir fruto aunque prometan mucho. Los que han tenido la oportunidad de ir a lugares donde las estaciones del año son muy marcadas, sabrán que en otoño los árboles mudan hojas, pero antes de mudar cambian de color y se ven hermosos, frondosos. Pero eso solo es una señal de que en pocos días van a tumbar todas sus hojas, y en esa época por lo regular los árboles no dan frutos. Así que lo que está enfatizando Judas es, estos hombres prometen cosas, esos hombres dicen que pueden hacer cosas, que pueden ayudarte, que pueden hacer X cosas, pero no pueden hacerlo porque no las poseen, están muertos espiritualmente y no pueden dar frutos. Además dice Judas, continúa diciendo, son olas furiosas del mar. Ahora, tenemos aquí cerca el mar. Todos, por lo menos espero, han visitado una vez en su vida el mar aquí. Y sabrán que por sí solo el mar, las olas generan espuma. Pero una vez que el mar está agitado, ya sea por un mar de fondo, ya sea por alguna tormenta, esas olas producen todavía más espuma. Y no solo eso, sacan toda la suciedad que pudiera haber o introducirse. Los que han ido después de un huracán y las olas agitadas o un mar de fondo sabrán de qué les estoy hablando. Judas nos dice que estos hombres, estos apóstoles, son como olas furiosas del mar que avientan su espuma solo para su propia vergüenza. A diferencia de las nubes y de los árboles que no produjeron nada, que no dieron nada, las olas producen algo, sacan su propia basura como espuma, y estos hombres hacen exactamente igual. Hablan cosas, prometen cosas, dicen cosas de manera que las dicen para su propia vergüenza. La Escritura dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y estos hombres están muertos, por eso lo que sale de sus bocas es para vergüenza suya. Y como en ellos solo hay muerte, hablan maldad en contra de los hermanos, hablan cosas que traen vergüenza a su vida. Y finalmente, Judas dice que son estrellas errantes. Esto también puede ser traducido como estrella fugaz. Y las estrellas fugaz son conocidas porque son muy hermosas. Tú las ves y te sorprendes, ves el destello que dejan
Pero algo característico de estas es que inmediatamente o muy pronto se esfuma, desaparece de nuestra vista. Algo así es lo que Judas está diciendo de estos apóstatas. Pueden tener un gran éxito, pueden tener un gran brillo, pueden ser muy bendecidos o aparentar, pero eso solo va a ser fugaz, porque como estrellas fugaces desaparecerán, pues están reservados para la oscuridad eterna. Así que pueden ser hombres que quizás gozan de buena estima de los hermanos, pueden ser hombres que tienen cierto éxito en lo que hacen o incluso en el ministerio, porque está hablando de maestros. Pero estos hombres tarde o temprano serán desenmascarados y serán reservados para juicio eterno. Hermanos, lo que Judas nos está diciendo con todas estas metáforas es que los apóstatas son hombres que aparentan vida de piedad, pero en realidad no dan frutos de una vida de piedad. Ellos aparentan ser piadosos, aparentan tener frutos, aparentan que pueden ofrecer algo a la iglesia, a los hermanos, pero en realidad no lo hacen y no dan fruto porque viven vidas en impiedad. En realidad sus obras y sus palabras demuestran que viven en pecado, haciendo la maldad en contra de lo que el Señor ha dicho en su palabra, lastimando a su pueblo. Estos hombres pueden decir que son los más espirituales, los más piadosos, pueden decir que tienen el éxito del mundo o cosas similares, pero hermanos, no pueden dar nada porque están totalmente muertos. Y Judas hace énfasis en esto. Ellos son como árboles doblemente muertos. No solo interiormente están muertos porque no pueden dar nada, sino espiritualmente están muertos porque no tienen a Cristo. Y hermanos, esto debería llamar nuestra atención a cada uno de nosotros, de manera que podamos examinar nuestra vida. Ya lo hemos dicho, Judas nos está hablando, sí, para prestar atención e identificar a los apóstatas, pero también para examinar nuestra propia vida. Hermanos, examinemos nuestra vida y asegurémonos si estamos dando fruto de piedad. Todo cristiano, todo discípulo de Cristo, hermanos, ha sido salvado para dar frutos en el Señor. No hay tal cosa como un cristiano que no da fruto. Hermanos, si estás unido si estás unido a Cristo irremediablemente, o la consecuencia de estar unido a Cristo es fruto abundante en nuestra vida. Hermanos, de nada nos sirve o nos servirá aparentar una vida de piedad, porque todos los impostores, tarde o temprano, serán desenmascarados, quedarán al descubierto, y es ahí donde nuestras obras caerán como ese árbol de otoño, dejando al descubierto nuestra verdadera realidad, nuestra muerte y miseria, si es que estamos aparentando una vida de piedad, pero viviendo una vida impiedad. Así que, querida iglesia, no aparentes ser el mejor cristiano, no aparentes ser el mejor papá del mundo, no aparentes ser el mejor hijo, el más portado, no aparentes ser el más espiritual, el más piadoso, no aparentes ser el mejor hermano. Hermanos, lo que debemos hacer es rendir nuestra vida a Cristo, de manera que eso no sea una apariencia, sino una realidad en nuestra vida. Que podamos, en la gracia del Señor, esforzarnos por ser los mejores papás, no como una apariencia, sino como algo que está siendo producido por Cristo y su palabra en nosotros, al saber que estamos llamados a instruir con amor, a instruir con santidad, a instruir con justicia a nuestros hijos. Hermanos, si Cristo es el todo de nuestra vida, si hemos rendido a Cristo nuestra vida, entonces el fruto será evidente en nosotros. Hermanos, esforcémonos en la gracia del Señor
por ser un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hijo de lo que fuimos el día de ayer. Si ayer cometimos errores, hermanos, reconozcamos, rindamos nuestra vida al Señor y caminemos en pos para no cometer esos mismos errores y seguir creciendo en la gracia del Señor. John Newton dijo lo siguiente: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios hoy soy lo que solía ser. Hermanos, no somos perfectos y no vamos a hacer de ese lado de la eternidad lo que el Señor nos pide que seamos con perfección. Pero hermanos, podemos crecer en santidad día con día y ser mejores discípulos de Cristo, mostrando fruto en abundancia para gloria de nuestro Dios. Así que, iglesia, prestemos atención a nuestra vida, examinemos nuestra vida, pero también prestemos atención a los frutos de los que nos rodean. Y hermanos, de manera que podamos identificar a aquellos que están viviendo o aparentando piedad, pero viviendo en impiedad. Jesús dijo acerca de los falsos profetas que por sus frutos nosotros los íbamos a identificar. Hermanos, queremos identificar a alguien que no está viviendo de acuerdo a Dios, veamos sus frutos. Mateo 25:26, Jesús dice las siguientes palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Y hermanos, nosotros no podemos limpiarlo de adentro. Cristo puede limpiarlo de adentro, puede limpiarnos, y eso puede producir fruto en nosotros. Así que, hermanos, recordemos, Cristo juzgará a los impostores que aparentan piedad, pero viven impíamente. Ahora consideremos la segunda lista que Judas nos da, que nos muestra la insatisfecha vida de los apóstatas en el verso 16. Él nos da 5 características. La primera de ellas son murmuradores. No solo murmuran en contra de los hermanos, sino incluso de Dios mismo y de su propia vida, lo que ellos piensan que les hace falta, lo que ellos piensan que no tienen en su vida. De hecho, cuando vemos hacia el Antiguo Testamento, encontramos que la queja siempre ha estado presente en medio del pueblo de Dios. Y digo en medio del pueblo de Dios porque Israel había algunos cuantos que murmuraron en contra del Señor en medio del desierto. De hecho, deseaban estar nuevamente en la tierra de Egipto, comiendo carnes, banquetes, siendo esclavizados porque el Señor les llevaba por el desierto. Lo interesante es que siempre esta murmuración va en contra de aquellos que el Señor ha establecido para guiar al pueblo. En el caso del pueblo de Israel fue contra Moisés. Moisés va con el Señor y el Señor le dice: no estás murmurando en contra de ti, sino en contra de mí mismo. Así que muy probablemente esos apóstatas murmuraban en contra de los apóstoles del Señor, de Judas, de Pablo, de Pedro, que habían sido puestos para guiar a la iglesia, y los demeritaban sus enseñanzas. Así que ellos eran murmuradores de primera línea, se quejaban de todo y frecuentemente lo hacían para demeritar a los que el Señor había puesto en autoridad. Pero además de murmuradores, dice Judas que eran criticones o son criticones. Critican a los que viven según el Señor y su palabra dice que deben vivir. En ese tiempo, hermanos, había dos corrientes muy predominantes. Era el judaísmo, que decía que debías cumplir todos los ritos del Antiguo Testamento para poder ser aceptado por el Señor. ¿Recuerdas a Pedro siendo exhortado por Pablo porque
Él comía con los gentiles, pero cuando llegaron unos de Jerusalén, dice que dejó de hacerlo, tuvo miedo. Y Pablo lo exhorta duramente en Gálatas, haciéndole ver que no es necesario cumplir con todos esos ritos, de manera que solo la salvación es por Cristo. Pero había otra corriente que era el antinomianismo. Y el antinomianismo, hermanos, lo que era básicamente, o la creencia, es que no se necesitaba obedecer la ley moral de Dios para aquellos que habían sido salvos por Cristo. Es decir, que los cristianos ya no necesitaban obedecer los mandamientos del Señor, porque ya estaban bajo la gracia. Así que lo que vemos en el Nuevo Testamento a todos los apóstoles es llamando a la iglesia a obedecer las palabras de Cristo, a obedecer sus mandamientos. Así que muy probablemente ellos criticaban esta enseñanza porque ellos apreciaban más sus visiones. ¿Recuerdas el verso 4? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor y Jesucristo. Hermanos, somos salvos por gracia, pero eso no debería ser algo o un permiso para el libertinaje. Estamos llamados a obedecer las palabras del Señor, y estos hombres no lo hacían y criticaban a aquellos que sí se regían, obedecían las palabras de Cristo. Pero además, dice Judas, andaban tras sus propias pasiones. Vivían vidas dedicadas al pecado. Hermanos, andar tras tus propias pasiones básicamente es vivir en el pecado, contrario a lo que Cristo dijo que debería ser la vida de sus discípulos. Nosotros deberíamos andar en el Espíritu. De hecho, la razón de que debemos andar en el Espíritu es para hacer morir el deseo de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y verso 16 nos dice, anden por el Espíritu para que hagan morir la carne en ustedes. Así que estos hombres, hermanos, demostraban que no eran del Señor, que no andaban en el Espíritu, sino que andaban tras sus propias pasiones, viviendo en total pecado. Además, dice Judas, continúa con la lista, hablan con arrogancia. Hablan con arrogancia. Y recuerda que en el verso 8 que ya hemos leído, Judas nos dice que estos hombres prestaban más atención a sus visiones que a la misma palabra de Dios. Así que ellos se creían superiores a los demás, incluso a los mismos apóstoles, porque ellos abrazaban estas visiones que decían provenían del Señor. Verso 8 nos dice Judas, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Estos hombres no se sometían a ninguna autoridad. Esos hombres eran arrogantes, pensaban que eran mejor que los demás, se creían mejor, pensaban que sus visiones eran más importantes que la misma palabra del Señor, obedecerlas. Así que, hermanos, hablaban con arrogancia. Pero la Escritura es claro para todos nosotros, querida iglesia, que nosotros no deberíamos pensar más alto de nosotros mismos
que de lo que el Señor nos permite en su gracia. Lo puedes leer en Romanos 12:3. Debemos pensar con sensatez que en realidad, hermanos, no somos ni muy sabios, no somos ni muy inteligentes. Hermanos, dice la Escritura que de lo vil y menospreciado el Señor nos tomó para salvarnos. Así que, hermanos, deberíamos someternos a aquel que sí es superior, aquel que sí es sabio y aquel que nos ha dado su palabra, que es Cristo Jesús, de manera que caminemos en humildad y no arrogantes como estos apóstoles. Y finalmente, Judas dice que estos hombres adulan a las personas para obtener beneficio propio. Y esto de adular a las personas, quizás podemos entender lo que hablan con dulzura. Le dicen a las personas lo que quieren escuchar de manera que puedan recibir un beneficio de ellos. Y hermanos, hay infinidad de personas en el mundo que hablan de esa manera. Pero lo que nos está diciendo Judas es que estas personas, esos apóstoles, están infiltrados entre nosotros. Hermanos, no necesitamos escuchar lo que deseamos escuchar. Necesitamos escuchar la verdad del Señor en nuestras vidas. A veces queremos escuchar palabras dulces, pero en realidad lo que necesitamos son palabras duras, de manera que podamos volver nuestros ojos al Señor. Judas nos dice que estos hombres son especialistas en decir a las personas lo que quieren escuchar. No son verdaderos hermanos en Cristo, sino que ellos son impostores, porque si fueran verdaderos hermanos, dirían la verdad a aquellos que les rodean. Así que, hermanos, Judas concluye con esta última característica, esta lista. Y todos estos pecados que hemos mencionado en esta lista, criticones, murmuradores, que andan tras sus propias pasiones, que hablan con arrogancia y que adulan a la gente para recibir un bien. Hermanos, todos estos pecados revelan un corazón insatisfecho en Cristo. Un corazón que no está satisfecho en el Señor, porque no están satisfechos, por eso murmuran en contra de los demás, por eso critican a los demás, por eso andan sobre sus propias pasiones, porque buscan satisfacer eso que no han recibido todavía de Cristo. Ellos son hombres que no han sido satisfechos en el Señor porque no han venido a Cristo. Hermanos, es lo que vemos nuevamente, retomando la ilustración del Antiguo Testamento, es lo que vemos en el pueblo de Israel. Ellos murmuraron en contra de Dios porque no estaban satisfechos con el Señor. De hecho, murmuraron porque pensaban que necesitaban muchas más cosas que las que tenían, cuando en realidad ellos tenían todo en el Señor. De hecho, si vamos a Génesis, encontramos a Adán y a Eva haciendo algo similar. Satanás viene y los convence de que ellos necesitan algo, y es ser como Dios. Y ellos, hermanos, pudieron rechazar esa oferta al tener sus corazones satisfechos en el Señor, pero no lo hicieron. Fueron tras algo que ellos fueron convencidos que necesitaban, cuando en realidad el Señor, o en el Señor ellos tenían todo. Él les había dado un lugar donde vivir, una labor que hacer. Él estaba con ellos, se paseaba en el huerto, platicaba con ellos. Pero hermanos, eso revela que el corazón de Adán y Eva no estaba lo suficientemente satisfecho en el Señor. Pensaban que les hacía falta algo más. Y hermanos, un corazón insatisfecho en Cristo es un apóstata en potencia. Hermanos, estamos llamados a estar satisfechos en Cristo. Él es el único que puede satisfacer nuestra vida. Nada de las cosas creadas en esta vida pueden satisfacer nuestra alma. Solo Cristo Jesús. Así que si tú caminas con un corazón insatisfecho, probablemente es que no estás fijando tus ojos en Cristo,
como aquel que puede satisfacer plenamente tu vida. Hermanos, Él es el pan de vida. Quien venga a Él y coma de Él jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed, porque Él lo llena todo. Así que, querida iglesia, nuevamente examina tu vida, tu corazón. Todos tenemos en cierta mayor medida estas cosas o estos pecados que nos ha mencionado Judas. Todos hemos criticado en algún momento, hemos murmurado, aunque sea una murmura pequeña. Hermanos, todos tenemos algo que examinar en nuestra vida. La única diferencia es que los que son de Cristo no viven en estos pecados, a diferencia de los apóstatas que van tras sus pasiones y que viven hundidos en el pecado. Así que si al examinar tu vida descubres algún patrón de alguno de estos pecados, ya sea de la murmura, la crítica, algún pecado en tu vida, hermano, córtalo desde la raíz y vive satisfecho en Cristo, honrándole a Él. Hermanos, estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados a mortificar el pecado en nosotros de manera que podamos desecharlo día con día. No estamos llamados a vivir en él. Así que corta cualquier patrón de pecado que pudiera estar en tu vida, ya sea murmura, crítica, ya sea la arrogancia. De manera, hermanos, que podamos caminar conscientes de que estos pecados solo revelan que hay un corazón insatisfecho en Cristo. Pregúntate por un momento, ¿qué piensas que es aquello que te hace falta para ser feliz, para estar contento y gozoso el día de hoy, para estar pleno y satisfecho? Quizás puedas decir, es esto, es aquello, los que se acaban de casar un hijo, ¿verdad? Los papás, quizás tener en salud a sus hijos, algún bien material. Hermanos, nada de eso te va a satisfacer. El día que lo tengas, te vas a ver igual de insatisfecho que como no lo tenías. Lo único que puede satisfacernos es el Señor. Así que sométete a Él. Doblega tu arrogancia y ven en humildad a Él, reconociendo que solo Él puede saciar tu alma. Vive obedeciendo sus palabras, alimentándote de ellas todos los días, de manera que ellas puedan saciar tu alma, puedan alimentarlas. Desecha todo aquello que te lleve a ir en contra de sus palabras o a rechazar sus palabras, porque esas palabras que el Señor nos ha dado y dejado en nuestra Biblia son las que pueden satisfacer nuestra alma. Hermanos, Cristo juzgará a los impostores que aparentan piedad pero viven impíamente. Y finalmente vamos al trágico final de los apóstatas, el juicio que está reservado para ellos. Judas en estos versículos menciona una profecía de Enoc. Ahora, la profecía a la que Judas hace referencia no se encuentra en la Biblia. Si tú la buscas de Génesis a Apocalipsis, no la vas a encontrar. Más bien está contenida en un libro llamado el primer libro de Enoc, que es un libro que no pertenece al canon bíblico. No está en nuestras Biblias, no es reconocido como palabra inspirada por Dios. La pregunta es entonces, ¿por qué Judas cita a Enoc? Bueno, en el caso de Enoc, hermanos, los eruditos concuerdan en su mayoría que esta profecía que está citando Judas es una profecía verídica y es una profecía que pasó de manera oral, de generación en generación, hasta el tiempo
en que fue incluida en el libro de Enoc. Judas no está diciendo que Enoc es un libro inspirado por Dios. De hecho, Enoc fue escrito 300 años antes de Cristo. Y los que han leído Génesis sabrás que en Génesis 5 Enoc fue llevado por el Señor. Así que Enoc no escribió los libros que llevan su nombre, pero Dios en su soberanía permite que esta profecía que Enoc dijo en su tiempo, en los tiempos de Noé, pudiera ser preservada y retomada nuevamente por Judas como una luz de esperanza para su pueblo. Hermanos, el punto verdaderamente importante es que a través de esa profecía hay esperanza para todos nosotros que somos del Señor. Hermanos, nosotros podemos ser engañados por estos apóstoles. Podemos ser presas de su engaño por un tiempo. Pero la buena noticia es que ninguno de ellos podrá engañar a nuestro Señor. Él viene y juzgará no a algunos impíos. La profecía de Enoc dice para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos. Iglesia, no se le escapará ningún impío al Señor. Todos serán descubiertos. Todo impostor quedará al descubierto y será juzgado por el Señor. Y eso es una buena noticia para la iglesia, porque hermanos, la justicia del Señor prevalecerá, porque en el cielo no va a haber ningún impostor, no va a haber tal caso de que digan, ese que llegó al cielo se me hace que no era cristiano. No, hermanos, no habrá tal cosa. Cuando lleguen allá los impostores y saquen todas sus credenciales, el Señor les dirá, apartados de mí, nunca les conocí. Hermanos, no habrá manera en que estos apóstatas puedan engañar a nuestro Señor. Él les juzgará con justicia y les pagará según sus obras. Así que, hermanos, cobremos ánimo, confiemos en el Señor, somos del Señor, y el Señor juzgará y hará venganza de todo el mal que estos apóstatas hacen. Y esto es una buena noticia para la iglesia, pero es una mala noticia para aquellos que no están en el Señor. Esa es una terrible noticia, de hecho, porque aquellos que viven apartados de Cristo en su pecado, no hay manera en que ellos logren engañar al Señor, al juez justo. No hay manera en que ellos digan, pero yo me porté bien, yo hice esto. El Señor les conoce y conoce todo. Todo está al descubierto de sus ojos. Así que, hermanos, si en el juicio que Dios trajo en Génesis, en el diluvio, no escapó ningún solo impío, sino solo aquellos que subieron a la barca, tengamos por seguro que nadie escapará del juicio de Cristo, sino solo aquellos que han depositado su confianza en Él y viven vidas de piedad. Así que, hermanos, examinemos nuestra vida nuevamente y asegurémonos que estamos viviendo piadosamente, dando fruto, y no solo aparentando una vida de piedad, pero viviendo impíamente, porque el Señor vendrá y juzgará a los impíos. Que el Señor nos ayude, iglesia, a vivir de esa manera, honrando al Señor y glorificando su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es clara para nosotros y nos permite, Señor, tener una claridad, Señor, en cuanto a cómo se conducen los apóstatas. Señor, danos de tu sabiduría, primero para examinar nuestra propia vida, para examinar nuestras obras, para examinar nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, y asegurarnos que son frutos, Señor, dignos de personas que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas a la deriva. Tú permitiste que Judas escribiera estas palabras, estos versículos, de manera que podamos identificar a los apóstatas, apartarnos de ellos y no sufrir pérdida. Señor, ayúdanos a caminar como una iglesia que da fruto en abundancia,
como una iglesia, Señor, que sabe identificar a los falsos maestros, a los impostores y se alejan de ellos. Y ayúdanos, Señor, a seguir caminando con confianza y esperanza, sabiendo, Señor, que si bien nosotros podríamos ser engañados momentáneamente, nadie podrá engañarte a ti, Señor. Tú eres el juez justo, el juez soberano, aquel que lo conoce todo y que pagará a los impíos según su maldad. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús.